Biblias ahí en el Evangelio de Juan, hermanos, por favor, en el capítulo 4. Oremos, por favor. Nuestro Padre Celestial, agradecemos en esta mañana tu misericordia y tu favor en concedernos la bendición de poder estar reunidos para adorarte. Te rogamos ahora, Padre, que tu Espíritu Santo nos guíe para entender y para apropiarnos de la verdad que nos ha salvado y la verdad que edifica nuestras almas. Suplicamos que tú nos guíes en este tiempo y te damos las muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos el día de hoy a tener un estudio hablando un poco de la espiritualidad de Dios, cómo se manifiesta en este pasaje, y vamos a tener 4 puntos, una introducción y después una manifestación de la misericordia soberana, una manifestación de la omnisciencia, de la omnipresencia y de la espiritualidad de Dios. Entonces, hablando en primer término, sin perder su texto, pueden ir a Josué 24, por favor. El diálogo que escuchamos entre Jesús y la mujer samaritana tuvo lugar en una ciudad llamada Sicar, también nombrada como Siquem en algunas ocasiones. Y este lugar estaba ubicado en los territorios, en la parte norte, en los territorios de la tribu de Efraín. Ahí fue precisamente en este lugar donde se congregaba el pueblo de Israel para declarar las bendiciones desde el monte de Ebal y después la respuesta desde el monte Gerizim. En este lugar también fue comprado, este lugar fue también, se señala en la escritura que fue comprado el lugar por parte de Jacob, de los hijos de Amor. Y también se nos enseña aquí en Josué 24, en el versículo 32, sin dejar de mencionar que en este lugar también fue mandado Moisés a edificar un lugar, un altar de adoración a Dios. Y también ahí en Josué 24, 32 se nos menciona que enterraron en ese lugar los huesos de José, los hijos de Israel, huesos que habían traído de Egipto, ahí en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor en la versión 60, padre de Siquem, por 100 corderas, y fue en posesión a los hijos de José. Entonces, este lugar es muy significativo. El reino del norte, que cayó en el año 721 antes de Cristo, a manos de los asirios, sucede que el reino del norte abarcaba esta parte de Samaria. Los habitantes de este lugar fueron exiliados y llevados a Asiria y a otras partes, y en su lugar fueron colocados otras personas traídas de otros países. Entonces, la apreciación común o la apreciación cotidiana de parte de los judíos, de los de la tribu de Judá, acerca de las personas que habitaban en Samaria, era una apreciación de que eran unas personas mezcladas, que no eran personas, no eran israelitas puros, sino israelitas mezclados. Entonces tenían una mala opinión de ellos. Pueden ver ustedes ahí en Segunda de Reyes, en el capítulo 17, cómo se nos narra este asunto. Segunda de Reyes, en el capítulo 17, como todo el capítulo nos habla de cómo fue llevado cautivo Israel por parte de Salmanasar, rey de los asirios, y se nos dice en el versículo 6, en el año 9 de Oseas, tomó el rey de Asiria a Samaria, del rey Oseas, del reino del norte, y transportó a Israel a Asiria,
y transportó a Israel a Siria y puso en Hala y en Habor junto al río de Gozán. Los puso en ese lugar junto al río de Gozán y en las ciudades de los medos. También nos dice en el versículo 23 y en el versículo 24, entonces, que los ciudadanos que estaban ahí, dice, hasta en tanto que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como lo había él dicho por mano de los profetas sus siervos, e Israel fue transportado de su tierra a Asiria hasta hoy, y trajo el rey de Asiria, vea lo que sucedió, mientras fueron sacados los israelitas, trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amad y de Sepharvaim, y púsolos en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Pero sucedía que los nuevos habitantes de Samaria sufrían agresiones por parte de la fauna existente en este lugar. Entonces decían, es porque desconocen, ¿no? Nos están desconociendo. Entonces mandaron a traer de los israelitas que habían sido exiliados para que enseñaran la religión de la tierra, dijeron ellos, ¿no? a los nuevos ciudadanos. Y así nos dice el versículo 28, que vino uno de los sacerdotes que habían transportado de Samaria y habitó en Betel y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Pero ocurrió algo desastroso, ¿no? Dice, mas cada nación hizo sus dioses y pusiéronlos en los templos de los altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Y nos dice también el versículo 33, aquí está el desastre, temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las gentes de donde habían sido trasladados. Entonces ocurrió ahí algo desastroso, ¿no? Estaban adorando a Dios y estaban adorando a los otros ídolos que ellos conocían. Versículo 41, así temieron a Jehová aquellas naciones y juntamente sirvieron a sus ídolos y también sus hijos y sus nietos, según que hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Entonces, evidentemente, esta Segunda de Reyes, ahora 17, en el versículo 18 se nos informa también, de ese mismo capítulo 17, que todas estas gentes, salvo los que estaban en Judá, dice el 17-18 de Segunda de Reyes, Jehová por tanto se airó en gran manera contra Israel y quitólos de delante de su rostro, que no quedó sino solo la tribu de Judá. Y más adelante nos vuelve a decir que aún ellos no andaban tan bien. Entonces ustedes pueden ver que por esta razón los judíos y los samaritanos no se trataban correctamente. Los judíos consideraban que los samaritanos eran una raza mezclada, por lo tanto les hacían el fuchi, ¿verdad? Y los samaritanos consideraban, como lo expresó la mujer de Samaria, consideraban que Gerizim era el lugar adecuado para edificar el templo, ¿no? Y los de Judá decían, no es así, la adoración correcta debe tributarse en Jerusalén. Entonces, esta era la razón por la cual unos y otros, judíos y samaritanos, no se trataban, porque había cierta rivalidad entre ellos. Nos dice, volviendo al capítulo 4 del Evangelio de Juan, nos dice que por eso la mujer samaritana en el diálogo con Jesús dijo, bueno, es que judíos y samaritanos no se tratan los judíos con los samaritanos, hay una rivalidad. Y Juan 4:20, como ya mencionamos, señala la controversia. La pregunta de la mujer samaritana en medio del diálogo era, nuestros padres adoraron en este monte, en Gerizim. Y vosotros, los judíos, vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde es necesario adorar. Entonces había una pugna, ¿no? ¿Dónde es el lugar correcto? ¿Sí? Entonces, este pasaje nos tiene en este antecedente, y también hay que considerar
que sin lugar a dudas no se esperaba un diálogo entre un judío y un samaritano, como ya lo estamos viendo, no se trataban, ¿verdad? Y sería mucho menos esperado un diálogo doctrinal entre un varón judío y una mujer samaritana, todavía menos factible, ¿verdad? Por ello nos dice en Juan 4:27, en esto vinieron sus discípulos, los discípulos de Cristo, y se maravillaban de que hablaba con una mujer, además siendo ella samaritana. No sabemos exactamente cuál fue la razón o cómo se identificaban. Quizás era la vestimenta, ¿sí? Seguramente algo tenía que ver. Quizás era la fisonomía de la persona, ¿verdad? Las razas son diferentes. Entonces fue pues así que es en estas circunstancias que en este lugar altamente simbólico que el Señor quiso manifestar la gloria de sus atributos. Y vemos en primer lugar la manifestación de su misericordia. Dice en el capítulo 4 y en el versículo 4 que nosotros sabemos, ¿no? La Escritura nos ha mencionado en varias ocasiones cómo a los israelitas no les gustaba mucho, ¿no? Dice, oye, ¿por qué fuiste a ver una viuda en Sarepta de Sidón? Si hay muchas viudas en Israel. Oye, ¿por qué sanaste a Naamán el sirio? Si hay muchos leprosos en Israel. Y aquí vemos el mismo asunto, ¿no? La misericordia manifestándose, una misericordia soberana. Había muchas mujeres, había muchas personas, muchas mujeres israelitas que hubieran sido parte de este diálogo, pero específicamente se manifiesta la misericordia soberana de Dios en el hecho de que Jesús va a buscar precisamente a esta mujer samaritana. Era el mediodía, la hora sexta, y el viaje de regreso, como se nos menciona al principio, como se percató Jesús, la popularidad de Jesús iba en aumento y obviamente el odio de parte de los judíos hacia él iba en aumento, no podía permanecer en ese lugar, así que hubiera sido muerto, ¿no? Entonces dice que viajó hacia el lado de Galilea y le era necesario, dice el versículo 4. ¿Por qué le era necesario? Nosotros entendemos, vino a buscar a esta mujer olvidada. No fue una casualidad que él pasara por ahí, le era necesario, ¿no? ¿De acuerdo a qué? De acuerdo al plan redentor, de acuerdo al plan divino de salvación. Y mientras los discípulos fueron a buscar comida a la ciudad, nuestro Salvador es descrito aquí en toda su humanidad, diciendo que se sentó, ahí en el versículo 6, cansado, dice, cansado del camino, se sentó en la fuente. Cuando nosotros escuchamos, ¿no?, que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, no podemos nosotros distinguir las palabras y ver, ¿no?, que no era, que en todo fue hecho semejante a sus hermanos, ¿no? Cansado al mediodía, así como salimos nosotros aquí al mediodía y nos quema mucho el sol, ¿no? Cansado del camino, se sentó junto al pozo de agua y es Jesús quien inicia el diálogo. Esto nos enseña mucho a nosotros, ¿no? A veces nosotros decimos, no, pues que como di tú primero, ¿no? Dicen, di tú primero, ¿verdad? Empieza tú primero. Queremos como si las personas se acercaran a nosotros, lo cual es un error, ¿no? ¿Sí? Siempre Jesús da el paso adelante, no es Él quien inicia el diálogo presentándose aún a sí mismo como el necesitado, ¿no? ¿Quién era? Era Dios encarnado presentándose a sí mismo con una necesidad terrenal. Era el sediento, era el necesitado de agua. Dame de beber, versículo 7, dame de beber. Es evidente que es muy probable que Juan y algunos otros discípulos hayan quedado con Jesús ahí en el pozo de Jacob, ¿sí? Y se percataran de todo el diálogo que tenemos aquí en el capítulo 4.
La respuesta de ella, inmediatamente, cuando le pidió Jesús el agua, ella sacó la credencial y dice, bueno, aquí tú eres judío y yo soy samaritana y no debería haber trato entre nosotros, ¿no? No sabemos si el acento, el lenguaje, la ropa, no sabemos exactamente, a lo mejor las dos cosas, tanto la vestimenta como el acento. Cuando nosotros escuchamos que vienen los compañeros de Centroamérica, ¿verdad? Están ahí parados y inmediatamente te dicen, mamacita, papacito, ya tú sabes que no es de aquí de Querétaro, ¿verdad? Entonces, quizás el lenguaje, la ropa, pero fue una negativa velada. No le dio el agua, solamente dijo, bueno, de judíos y samaritanos no se tratan, ¿verdad? Como diciendo, esa mi agua para acá, no te presto mi cántaro. Y Jesús pasó por alto esa negativa. En el versículo 10, Jesús le dice, sin ninguna jactancia, sin ninguna muestra de orgullo, solamente mencionándole, si tú conocieses, le dice a la mujer, el don de Dios, y conocieras quién es el que te está diciendo, dame de beber. Nosotros podemos entenderlo, ¿no? Conociendo quién es Jesús, Dios encarnado, humillado en la condición de hombre, pidiendo agua. Se presentó a sí mismo como el don de Dios y dijo, yo te puedo dar agua viva. Una forma figurativa nos dice la propia Escritura en Juan 7, para entender qué es el agua viva, como los principios bíblicos, ¿no? La Escritura se interpreta por la Escritura misma. Nos dice en Juan 7:38, el que cree en mí, dijo Cristo, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Y dice el versículo 39, esto dijo, ¿no? Al agua viva, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no estaba aún glorificado, ¿no? Entonces, o sea, yo te puedo dar el Espíritu Santo. Esto es lo que Dios da, nos sella con su Espíritu Santo a todos sus hijos. Esto es como si Jesús dijera, si tú supieras quién es el que te está pidiendo, más bien tú te inclinarías y le pedirías a Él, ¿no? Si tú no lo sabes, pero son abiertos tus ojos y es Cristo, es Dios encarnado el que está delante de ti, entonces tú te inclinarías y te tirarías al piso, ¿no? Humillado delante de la asombrosa presencia del Dios hombre. Eso era lo que ocurría cuando Él ejercía el poder del Espíritu Santo, haciendo milagros y prodigios. Las personas terminaban humilladas delante de Él, las personas terminaban reconociendo, nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios contigo. La mujer continuó en su postura en el versículo 11 y 12. Dice, bueno, yo no veo que traigas cubeta. Sí. ¿De dónde pues tienes tú el agua viva? ¿O quién te estás manifestando a ti mismo? ¿Tú eres mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo? Por supuesto que ella no reconocía todavía, ¿sí? ¿Acaso eres mayor que Jacob? La respuesta de Jesús trata de hacer una distinción entre el agua natural que satisface la sed, que sacia la sed, y entre el agua viva, ¿no? El Espíritu Santo que Él da a sus hijos y que satisface en una forma eterna. La respuesta de Jesús en el versículo 11 y 12, 13 y 14, es diciéndole, ¿no? Bueno, si tú puedes tomar esta agua, pero siempre vas a tener la necesidad y esta agua te va a satisfacer por un rato y otra vez vas a volver a necesitarla. Pero yo no estoy hablando de esa agua. El agua del cual yo hablo te satisface eternamente. Entonces, el agua viva trae la vida eterna.
y sacia a los hombres de una vez y para siempre. Si tú tomas esta agua, si tú pruebas, si el Espíritu de Dios viene a tu vida, no dejarás esa agua jamás, jamás podrás tener la insatisfacción que caracteriza a las personas que no tienen a Dios. La diferencia entre el agua natural y el agua viva de Cristo era como la diferencia entre lo temporal y lo eterno. Esta clase de agua viva despertó el interés de la mujer. Aunque todavía no entendía del todo, dice, sí, yo sí quiero esa agua viva, ¿no? Sí quiero, porque entonces ya no tendría yo, había en su mente confusión, ya no tendría que venir al pozo, ya estaría satisfecha, o sea, sí quiero esa agua que satisface de una vez y para siempre. Hermanos, sin lugar a dudas, este es el denominador común de nuestra raza humana caída, ¿no? Todos tenemos la necesidad del agua viva. Todos tenemos la necesidad del Espíritu Santo de Dios para saciar nuestras almas, para saciar nuestro ser. Todos sin comprenderlo completamente, sea cual fuere nuestra nacionalidad o nuestra condición, todos estamos en la condición de estar sedientos, necesitados, todos nos sentimos incompletos mientras no tenemos a Dios en nuestras vidas. Siempre es así, tenemos ese vacío. Fue aquel científico, ¿no? Blaise Pascal, quien dijo que teníamos un vacío en el alma, ¿no? Con la forma de Cristo, es lo que él dijo. A veces no lo queremos decir, a veces no lo queremos reconocer, seamos niños o seamos jóvenes, no importa la edad, no importa las circunstancias, pero la realidad es que ni el éxito, ni el dinero, ni el matrimonio, ni la fama, ninguna cosa llega completamente a saciarte hasta que no llega el Espíritu de Dios a saciar completamente, a llenar el vacío que está en nuestras almas. Sin ello no estamos satisfechos. Con la presencia del Espíritu Santo de Dios, no importa en cuán circunstancia estemos, ¿no? Pudiéramos estar como aquel miserable Lázaro, ¿no? Al lado del hombre rico, pero completamente satisfechos, ¿no? Si no tenemos a Cristo, no estamos satisfechos, no hemos encontrado el hilo, no hemos encontrado el sentido de la vida. Muchas personas ocurre así, ¿no? Cuando somos jóvenes decimos, bueno, es que lo que me hace falta, piensa la mujer o piensa el varón, lo que me hace falta es encontrar a mi compañera, lo que me hace falta es encontrar a mi compañero. Y lo que me hace falta es terminar la carrera, lo que me hace falta es hacer esta maestría, y termina su maestría, y termina esto, y termina lo otro, y compra su carro, y compra su casa, y compra su moto, y hace esto, y cambia más, y avanza más. Pero mientras no tenga a Cristo en su corazón, la persona está vacía. Este es el asunto, ¿no? Por ello las palabras de este gran profeta que hablaba con la samaritana siguen siendo atrayentes, siguen siendo seductoras para nuestras almas, porque son las palabras exactas que el Creador puede decir a sus criaturas. Son las palabras exactas del Señor, el dueño soberano, hablando a sus siervos. Porque es Dios encontrando eco en el alma humana. Cuando la palabra de Dios llega a nuestra vida, llena un vacío, despierta nuestras mentes, despierta nuestro interés, despierta nuestros deseos espirituales. Todos queremos esa agua viva. Y solamente Cristo, solamente Dios la tiene. Nadie más la tiene para nosotros. Ninguna cosa de este mundo puede saciarnos, puede satisfacernos. Ahí tenemos las noticias continuamente, ¿no? De las personas que han completado toda la escala económica que pudiéramos poner en este mundo y sin embargo
se suicidan, se escapan por la puerta de atrás, por la puerta falsa, dicen, porque no tienen satisfacción. Siguen avanzando en esta vida y sus almas están vacías. En realidad han pasado gran parte de su vida muchas personas y no encuentran, ¿sí?, más que una satisfacción temporal que termina, ¿no? Ahí está la persona, por fin encontró, no, eres el amor de mi vida, y el amor de su vida se termina a los 2 años, ¿no? Y se divorcian y luego le dice, te aborrezco con odio jarocho, ¿no? Entonces, todos queremos esa agua viva, todos necesitamos esa agua viva. Recordamos con respecto a la misericordia soberana, nuevamente, ¿no?, se manifiesta en el hecho de que Jesús se dirigiera a esta mujer samaritana, ¿no? Había muchas mujeres en Israel. ¿Por qué tuvo que venir a esta mujer samaritana, ¿no? Era necesario, dice. Su misericordia es soberana. Dios no está obligado con nadie. O sea, si uno fuera, no ves que hubieras venido, ¿no? O sea, hubieras venido por los israelitas, hubieras venido, ¿sí? No, Dios tiene misericordia del que tiene misericordia y se compadece del que se quiere compadecer. No es del que quiere ni del que corra, sino de Dios, cuya misericordia es soberana, ¿no? Entonces, ya dijimos el ejemplo, ¿no? Había muchas viudas en Israel, pero el Señor socorrió en tiempos de Elías a la viuda de Sarepta de Sidón. Y el Señor socorrió al leproso Naamán, al soberbio leproso, el gran general Naamán el sirio, mientras múltiples leprosos quedaron en Israel y fueron dejados. Así es la misericordia soberana. Tiene Dios, la extiende a quien Él desea. En segundo lugar, vamos a ver en el versículo 16 al 19 que Dios manifiesta su omnisciencia. Aquí vemos a partir del versículo 16 cómo la mujer termina diciendo en el versículo 15, sí, ya quiero el agua, dame el agua viva para que ya no tenga sed y rápido, ¿no? Tráete el agua. Si hubiera estado en una de esas iglesias modernas que le hubieran pasado al frente, le hubieran casi obligado a repetir la oración de fe y la hubieran declarado salva, si no es que hasta le hubieran bautizado inmediatamente, ¿no? Para que ya no se les escapara. Pero vemos que Jesús no tiene prisa. Dios trata con los hombres en una manera específica. Y lo que esta mujer necesitaba no solamente era ver su necesidad espiritual, no solamente necesitaba ver su vacío espiritual, su condición de necesidad delante de Dios como una criatura necesitada de su Creador. Ella necesitaba, por supuesto, entender su condición pecaminosa. Aunque la mujer se encontraba dispuesta a recibir el agua viva, Jesús, en lugar de darle inmediatamente el agua, recuerdan ustedes la ilustración del progreso del peregrino, ¿no? Cuando Pasión, y no me acuerdo el nombre del otro, que estaban 2 personas y un niño quería todo ya, rápido, ¿no? Y el otro estaba más calmado. ¿Sí? El más calmado se llamaba paciencia. ¿Sí? Y en este caso, ¿no? Jesús va en su ritmo y en su momento, ¿no? Haciéndole ver su necesidad a la samaritana, y como un buen médico de almas, primeramente le conduce a mirar, le condujo a mirar su necesidad y después le conduce a mirar su condición pecaminosa.
O sea, imagínese usted cuántas personas estarían dispuestas a venir a Cristo rápidamente si se les dijera, aquí está el agua viva, este es el cántaro, aquí mero está, vengan, pásenle, todos vendrían con sus cubetas. ¿Sí? No hay necesidad de pasar por ninguna convicción, no hay necesidad de pasar por ninguna humillación, ningún reconocimiento de pecados. No hay necesidad de arrepentirse, solamente toma el agua viva y así vemos, ¿no?, las campañas de los grupos evangelísticos, llenando sus iglesias de personas no arrepentidas, de personas no convictas. Mas nuestro Señor le confrontó, le dijo, llama a tu marido, y claro, la mujer con toda honestidad sacó su libreta de apuntes y dijo, no, espérame, es que no tengo marido en primer lugar, ¿verdad? O sea, caray, respondió con honestidad, entre comillas, ¿verdad? Porque la sorpresa fue mayúscula. Ella dijo, no tengo marido. Sí, no te ocultes. No te ocultes. 5 maridos has tenido y el con el que estás ahorita estás en adulterio. Así es la naturaleza humana, ¿no? Tratamos de ocultar, tratamos de que no se sepa quiénes somos, que no se sepa lo que traemos en el costal, que no quede manifiesto, ¿no? Si no sale a la luz toda mi maldad, mucho mejor, ¿no? Para que tengan una buena opinión mía. Pero Jesús le puso bajo convicción, le dijo la verdad, se manifestó su omnisciencia, ella no había platicado nada de su vida. Le habló de su vida licenciosa que ella pretendía dejar de lado, ¿no? Oculta. El hecho de que Jesús le señalara su adulterio y le recordara su azarosa vida con 5 maridos, todo esto debe ponernos en alerta en forma personal. ¿Alerta sobre qué? Alerta sobre la manera como nosotros tratamos con Dios, acerca de nuestra honestidad delante de Dios, acerca de cómo somos nosotros delante de Dios. ¿Pretendemos acaso acercarnos diciendo, no tengo marido? ¿Y lo demás que traes en el costal? No. No quiero que me lo digas a mí, yo no necesito saberlo. ¿Quién es Dios? Es el Dios omnisciente. Es el Dios que no necesita que nosotros se lo digamos, pero le complace que nosotros seamos honestos y que nos humillemos delante de Él y digamos, no, mis pecados son estos. Mi condición es esta, yo soy esta persona, no soy esta clase de persona. ¿Sí? Pretendo representar algo que no soy. No podemos comportarnos como si Dios no supiera lo que nosotros somos. Hay personas que quieren presentarse delante de Dios como la samaritana, como si Dios no supiera tus pensamientos. Como si Dios no conociera tus malos pasos, ¿no? Tus malos procederes. Como si Dios no supiera dónde te habías metido y dónde habías andado, ¿no? ¿Sí? Ya ven en las novelas, dicen, sí, espera Mauricio, ¿no? Te diré toda la verdad. Y le da una partecita nada más. No tengo marido. Y los otros 5... Parece una novela en nuestra vida, ¿no? Nos acercamos delante de Dios y no, como si Él no supiera, como si Dios no conociera nuestros malos procederes, como si Él no supiera los intentos y los motivos de nuestro negro corazón, como si Él no hubiera escuchado, como si Él no hubiera visto deslizarse en nuestra mente esos pensamientos malvados. Debemos ser honestos. No queremos llevarnos una sorpresa, ¿no?
Quizás sea necesario que algunos de nosotros tengamos que ir delante de Dios y decirle: Señor, no había confesado esto, no había dicho estas cosas delante de ti respecto de mi vida. Había pretendido ocultarlas, había pretendido dejarlas de lado sin que nadie lo supiera. Muchas personas ocultan su verdadera condición y por eso su actitud se vuelve soberbia y jactanciosa. No vienen como necesitados de Dios, sino acuden a las iglesias como si le estuvieran haciendo un favor a Dios con venir a su templo, ¿no? Qué equivocado, ¿no? Si conocieras quién es el que te dice hoy: dame de beber, no actuarías de esa manera. Si entendieras que Dios es omnisciente y que Él sabe todas las cosas que han atravesado en tu mente momento a momento, minuto a minuto, sin necesidad de que nadie le diga nada. La omnisciencia de Dios requiere de nosotros que seamos verdaderamente honestos con Él y que seamos verdaderamente honestos en nuestra relación, no solo con Él, sino en toda nuestra manera de vivir, en toda nuestra circunstancia. Cuando nosotros entendemos estas cosas, cuando la gente dice: ¿por qué lloras por tus pecados? ¿Por qué te contristas cuando eres confrontado con la ley de Dios? ¿Por qué eres movido interiormente si solo es un libro, la Biblia? Es que Dios ha hablado a nuestros corazones. Un gran sentido de miseria e indignidad invade nuestras vidas al considerar que nuestros pecados vergonzosos están siempre delante de sus ojos. Un sentido de miseria e indignidad ha de invadir a todos aquellos que verdaderamente han conocido a Dios, avergonzándonos de todo lo que Dios sabe de nuestras vidas, no más aún de los pecados que ni siquiera han podido manifestarse, pero que están allí, los pecados ocultos, las inclinaciones que no han tenido oportunidad, pero que en su momento saldrán a la luz. Y por supuesto un gran sentido de agradecimiento, si es que hemos encontrado el perdón y la gracia en Cristo Jesús. En tercer lugar, queda manifiesta también 4:20 al 22, estas grandes frases que son señaladas por Cristo. Cuando la mujer dice: bueno, tengo una duda, ¿no? Aquí está, nuestros padres nos dicen que es en Gerizim donde debemos adorar y que es el templo, el lugar correcto, y ustedes dicen que es Jerusalén. Y Jesús le habla entonces, ¿no? Pone de manifiesto, ¿sí?, la omnipresencia de Dios. Dice: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. O sea, no es el lugar lo más importante. No es el lugar. Dios está en todas partes. Dios no puede ser recluido a un solo lugar, a un espacio nada más. Dios llena todos los lugares, todos los espacios, conoce todo, sabe todo, está presente en todas las cosas. La samaritana, con su necesidad y vacío manifiestos, con su pecado descubierto, ahora saca de la chistera un argumento doctrinal, ¿no?, para defenderse. Bueno, ¿cuál es el lugar correcto para adorar? Dices tener el agua vida, ya pusiste al descubierto mi vida licenciosa,
Pero ¿en dónde se debe adorar a Dios? ¿Aquí es aquí en Samaria o en Jerusalén? O cuando estamos hablando del Evangelio a una persona y le interesa y todo. Sí, pero lo único es que hay tantas iglesias que no sé a cuál ir, ¿no? Hay tantas iglesias evangélicas. Y no sé cuál es la verdadera, ¿por qué hay tantas? Y se escapa la anguila, ¿no? Trata de escaparse. ¿En dónde se debe adorar a Dios? ¿Es aquí o en Samaria o en Jerusalén? ¿Quién tiene la razón? ¿No? Porque hay tantas religiones y todos dicen tener la razón. Entonces, aunque entiendo mi necesidad, entiendo que soy un pecador, todavía trato de escaparme. Mis abuelitos dicen que es en Gerizim, que no abandone la religión de Gerizim, vamos a decirlo en esos términos. Y ustedes dicen que son los bautistas de la gracia los que tienen la verdad. ¿Quién tiene la verdad? ¿A poco ustedes se van a jactar para decirnos que solo ustedes tienen la verdad? Solo la Biblia tiene la verdad. Y si tú sigues la instrucción y el consejo y la doctrina de la Biblia, tienes la verdad. La respuesta de Jesús señala que en la adoración a Dios lo más importante no es el lugar, como dice el Salmo 139, en el versículo 7, cuando el salmista, hablando del gran Dios que tenemos, pregunta en el versículo 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Dónde será ese lugar que pueda ocultarme de Dios? ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿Cómo puedo escaparme? Si subiera a los cielos, ahí estás, y si en el abismo hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo de la mar, aún allí me guiaría tu mano. Aún allí tú estás, me asiría tu diestra. Si pretendiera que las tinieblas me ocultaran, como hacen los rateros, ¿no? No, dice, no se puede. No hay un lugar a donde huir. Dios llena todas las cosas, Dios está en todos los lugares. Dios es testigo de cada pensamiento, de cada acción. Dios está presente. Él lo llena todo. Es omnipresente. Dice Hechos 17. Hechos 17, en el versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos de hombres. No es honrado tampoco por ellos, como si necesitase de algo de los seres humanos, pues Él mismo da la vida y la respiración a todos. Y de una sangre ha hecho el linaje de todos los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de la habitación de ellos, para que busquen a Dios y en alguna manera, dice, como los ciegos, ¿no? Palpando, lo hallen, aunque ciertamente, dice, no está lejos de nosotros, pues en Él vivimos y nos movemos y somos. Dios es omnipresente, no puede ser circunscrito. O sea, si tú eres un adorador de Dios, no puedes decir solamente adoro a Dios aquí en Palomas 2:17, ¿no? Dios está presente en todo el espacio, en todo el lugar. No hay ningún espacio donde Él no esté. No se puede ocultar de Él, está en todas partes. Dijo Salomón cuando iba a construir el templo: los cielos de los cielos no te pueden contener, y tampoco el universo, cuanto menos este templo que yo pretendo hacer. Nuestro Dios es grande, nuestro Dios
es omnisciente, es omnipresente. En su respuesta a la samaritana, Jesús deja claro, ¿no?, que la salvación sí tiene una historia, viene de los judíos. Esa es la historia que le plació a Dios señalar. Mas se prepara para corregir otro error, ¿no? ¿Por qué? Porque si tenemos un concepto erróneo de Dios, vamos a tener una adoración errónea hacia Dios. O sea, ya hemos de sobra comentado el hecho de cómo las personas que piensan que Dios solamente está en un espacio, en un lugar, en un templo, no que es un ídolo o una imagen, salen del lugar o salen del recinto donde está supuestamente Dios y su vida, ya ve, las personas pasan frente a los templos católicos y se hincan y se persignan y casi se tiran ahí al piso y luego salen y ya siguen con sus palabrotas y su vida horrible. Si tenemos una idea equivocada de Dios, vamos a tener una adoración errónea de Él. Entonces, el hecho de circunscribir a Dios tan solo a un lugar o espacio, limitándole al no comprender su naturaleza, que Dios es espiritual, no es corporal. Ese es nuestro último punto. La manifestación de su naturaleza espiritual. Las palabras dichas aquí en Juan 4, en el versículo 23 y 24 son muy importantes. Ahora viene y la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. O sea, tenemos que entenderlo, ¿no? La verdad proyectaba una sombra hacia el Antiguo Testamento. Ellos adoraban en sombras y figuras, pero esas sombras eran la sombra de la verdad. No podemos quitarle ese extracto a la revelación del Antiguo Testamento y a la adoración del Antiguo Testamento. En la medida que ellos hacían de todo corazón lo que era mandado, eran verdaderos adoradores. Entonces, vemos aquí en ese versículo 23, dice, la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y esta es la parte crucial. Con eso no quiero decir que se olviden de bañar el cuerpo y de darle una chaineadita y etcétera, ¿no? O sea, no me refiero al hecho de que descuidemos nuestro cuerpo físico. Me refiero al hecho de que tengamos la comprensión que la verdadera espiritualidad no depende de la condición de nuestro cuerpo, ¿sí?, o del adorno de nuestro cuerpo. Debemos de tener una comprensión correcta, ¿no?, para poder tener una adoración correcta del Dios verdadero. Dios es espíritu, dice Juan, y es necesario que los adoradores lo adoremos ¿cómo? En espíritu y en verdad. Esto es algo muy importante. Dios no es un cuerpo, Dios no posee un cuerpo, si no estaría limitado, ¿no? Le satisfaría a Dios entonces una adoración corporal y nada más. Pero Dios es espíritu, requiere que nuestra adoración sea en espíritu y en verdad. Cuando la Escritura nos habla, ¿no?, muchas veces escuchamos que la Biblia nos habla en el Antiguo Testamento, ¿no? Los magos de Egipto dijeron, cuando Moisés y Aarón hicieron los milagros, ¿no?, Dios hizo los milagros a través de estos profetas, de este profeta y de su hermano Aarón, y dijeron, dedo de Dios es este, ¿no? Y uno se imagina, bueno, ¿cómo será el dedo de Dios? ¿No? Un dedote o el brazo de Jehová se manifestó, ¿no? O los ojos de Jehová se pasean por toda la tierra, porque unos ojos gigantes serán. Evidentemente estas frases son expresiones antropocéntricas. Estas frases no describen el físico de Dios, puesto que Dios, dice Cristo, ¿no?, Dios es espíritu.
no posee un cuerpo, no es corpóreo, Dios es espíritu. Estas expresiones nos hablan entonces de las operaciones visibles de Dios, pero no nos están hablando de su naturaleza invisible, ¿verdad? De su naturaleza espiritual. Nos están hablando de su poder, de su grandeza, pero no nos están hablando de su naturaleza invisible. Dios es espíritu, y cuando la Biblia nos dice que, por ejemplo, dice, y Dios nos cubre, ¿no?, con sus alas, como la gallina protege a sus pollos. Entonces, ¿qué debemos pensar? ¿De que Dios tiene unas alas gigantes? No, está hablando metafóricamente, puesto que Dios es ¿qué? Dios es espíritu. Dice Primera de Timoteo 1:17. Primera de Timoteo 1:17. Mas, por tanto, dice Pablo, al Rey de siglos, inmortal, invisible. Si Dios poseyera un cuerpo, no sería entonces invisible, ¿no? Al solo sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos, al único inmortal e invisible. No sería factible que fuera inmortal e invisible si fuera corpóreo, ¿no? Dios es invisible en este sentido para nuestros propios sentidos, de la misma manera que es incomprensible para nuestras mentes pequeñas y finitas. No le podemos ver y tampoco podemos entender completamente su persona, que es infinita, ¿no? Por eso damos muchas gracias a Dios por que Él se ha manifestado a través de la persona y de la obra de nuestro Señor Jesucristo. De otra manera permaneceríamos nosotros sin la luz, sin el entendimiento, sin el conocimiento revelado para comprender muchas cosas de Dios. Cuando la Biblia dice que el hombre ha sido hecho a la imagen y semejanza de Dios, se refiere a nuestras facultades, no se refiere a nuestro físico. Dios no tiene un físico como nosotros. El hecho de que Dios sea, de que el hombre sea hecho a imagen y semejanza de Dios, se refiere a que el hombre tiene razón, tiene entendimiento, tiene un espíritu inmortal, pero no nos equivoquemos, nosotros tenemos un espíritu inmortal, pero Dios nosotros lo tenemos como un don, como una dádiva, pero Dios es la fuente de donde proceden todas las cosas, ¿no? Visto lo anterior, podemos preguntarnos con Isaías 40:18, ¿no? ¿A qué pues me haréis semejante, casa de Israel? ¿A qué me haréis semejante? ¿O qué imagen me compondréis que pueda representarme correctamente? ¿No? Una imagen infinita no puede hacerse, ¿verdad? Se requerirían trabajadores y espacio infinito para poder plasmarlo. ¿A qué me haréis semejante? ¿Qué imagen le compondremos? Se puede decir que cuando nosotros tenemos una idea corpórea o humana de Dios, cuando pensamos de Él como si tuviese forma corporal, en realidad estamos degradando a Dios en nuestra mente, ¿no? Estamos ofendiéndole, le estamos haciendo menos. Es como si le imagináramos minusválido o enano, ¿sí me explico? No. Dios es espíritu, infinito y perfecto. Hasta la más hermosa y sublime pintura empañaría la gloria de Dios, ¿no? Es por ello que la idolatría estropea y denigra la adoración verdadera. Es un menosprecio, ¿no? Construir una imagen o hacer una imagen, un ídolo de Dios, es una grave ofensa contra Él, ¿no?
La espiritualidad de Dios debe ser la base de nuestra adoración. Nuestra adoración debe ser más que algo ceremonial y externo. Debe involucrar nuestra alma, debe involucrar nuestros deseos, nuestros más grandes anhelos, nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad. Debe estar inmersa en la adoración de Dios, debe estar inmersa en el reconocimiento de Él. Dios no quiere una adoración mecánica o ritualista. Isaías 1, en el versículo 11, todo el capítulo 1 dice: estoy harto de sus holocaustos, de sus sacrificios, no los quiero. Dejen de hacer el mal, vengan a mí de toda su mente, de todo su corazón, reconózcanme verdaderamente, dejen de pecar y entonces entremos a cuentas. Me conocerán verdaderamente. Obviamente la revelación del Nuevo Testamento nos enseña más de la espiritualidad de Dios, puesto que el Antiguo Testamento administraba sombras y figuras. En 2 Corintios 3:8 se nos indica que el Nuevo Testamento es llamado el ministerio del Espíritu, ¿no? En nuestra adoración, nuestro cuerpo ha de ser el instrumento completo de nuestra alma. Cuando cantamos, oramos, escuchamos, predicamos, dice: glorificad a Dios en vuestros cuerpos. ¿Cómo? Dándole el uso correcto. Que nuestro cuerpo sea el instrumento idóneo para adorarle a Él en espíritu y en verdad, ¿no? En cada acción, en cada canto, para poder ofrecer una adoración adecuada a nuestro Dios es necesario que seamos renovados en nuestras almas, limpiados de nuestros pecados. Es necesario nacer de nuevo para ver y para entrar en el reino de los cielos. El hombre natural está ciego y sordo a las cosas de Dios. Veamos algunos comentarios acerca de la influencia del Espíritu de Dios para que podamos ofrecer la adoración que Él demanda de nosotros. En primer lugar, requerimos, son varios puntos, requerimos la ayuda y la influencia del Espíritu Santo para adorar verdaderamente. No podemos adorar sin la ayuda del Espíritu Santo. No podemos de hecho hacer nada. Dice Judas en el versículo 20 de la carta de Judas: mas vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando, dice, por el Espíritu Santo. No es que hoy yo tengo una retórica muy buena. Orando, ¿cómo? Dice, orando por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no nos ayuda a orar, no vamos a poder orar correctamente. O sea, no es la retórica, no es la repetición, no es la verborrea. Debemos buscar siempre la ayuda y la influencia del Espíritu Santo de Dios para adorar correctamente. Debemos, en segundo lugar, ser honestos y sinceros en nuestra adoración. Dice Proverbios 23:26, dame, hijo mío, tu corazón. No estoy requiriendo solamente de tu presencia aquí. Quiero que vengas y vengas con esa disposición, con esa fuerza para entregarme tu corazón. Es de lo que es digno Dios. Adorarlo con toda sinceridad, con todo el corazón. Así nos dice la Escritura, ¿no? Por lo tanto, ve al Salmo 119 en el versículo 10.
Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes divagar de tus mandamientos. Hermanos, hemos de adorar a Dios con todo nuestro corazón, una adoración descuidada, una adoración sin preparación, una adoración somnolienta, resulta en una ofensa a Dios. Dice Malaquías 1:8, quieres traer tu ofrenda, quieres traer tu sacrificio, traes la perniquebrada, traes la manchada, la defectuosa, ofrécela ahí a tu jefe, a ver qué te diría. Pero la traes a mí, no vienes aquí a adorarme en una forma descuidada. ¿Por qué? Dice Proverbios 21, en el versículo 27. El sacrificio de los impíos es abominación. ¿Cuánto más? Dice, ofreciéndolo con maldad. No podemos venir en una forma descuidada, no debemos venir en una forma descuidada, es un grave pecado contra Dios. Si ofrecemos la adoración somnolienta, resulta una ofensa a Dios. Hay que acercarnos a Dios, dice, creyendo que Dios existe y que es galardonador de los que creemos en Él. Hebreos 11:6. Hay que adorarle con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. Amarás al Señor tu Dios, ¿no? Con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. No podemos venir a adorar en una forma descuidada. Debemos adorar conscientes de nuestra gran debilidad, de nuestra gran necesidad, que verdaderamente se apodere de nosotros el espíritu de aquel publicano que delante de la presencia de Dios no osaba levantar su rostro y solamente decía, Dios, sé propicio a mí, el pecador. Pero a veces venimos, ¿no? Cargados de soberbia, cargados de justicia propia. Amodorrados descuidadamente. Cuando cantamos ese salmo, ¿no? Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Pero pudiéramos estar pronunciando estas palabras sin ninguna verdadera hambre y sed del Dios Todopoderoso. ¿Qué falta tan terrible en contra de Él, no? Debemos venir con humildad, con santidad, sin la cual, dice, nadie verá al Señor. Pero si nos atrevemos a venir, ¿no? Cargando nuestro costal de maldad, sin confesar, sin arrepentirnos, sin humillarnos. Primera de Pedro 2:5, con eso terminamos. Vosotros como piedras vivas, sed edificados como una casa espiritual, un sacerdocio santo. Nosotros somos el templo de Dios. Nosotros somos los medios para adorar a Dios. Debemos estar conscientes de ello para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Cristo. Este es el único servicio aceptable delante de Dios, ¿no? Terminamos con algunos comentarios. En primer lugar, debemos examinarnos cuidadosamente en nuestra comparecencia dominical a este lugar de reunión delante de la aplastante espiritualidad de nuestro Dios. Quizás
¿Por qué lo decimos? Porque quizás ocasionalmente por nuestras prisas, por nuestros descuidos, venimos ofreciendo una adoración incompleta, mediocre, o simplemente una adoración religiosa, ¿no? Sin profundidad, sin plenitud, semiautomática. No nos va la vida en la adoración, ¿verdad? Y debería importar mucho para nosotros, ¿no? En segundo lugar, hermanos, es evidente que el llamado de Dios rompe las barreras raciales, lingüísticas, dando un gran énfasis, una gran importancia al alma, a la espiritualidad de nuestra adoración por encima de cualquier distinción geográfica, racial, corporal. Lo más importante es: dame, hijo mío, tu corazón. En tercer lugar, sobresale aquí el valor y la igualdad tan de moda, ¿no? Del hombre y la mujer, porque no, es que no nos consideran igual. No, Dios te considera igual. El valor tuyo, hombre, y el tuyo, mujer, ante los ojos de Dios es el mismo. Aunque claro está, ¿no? Hay diferentes diseños y diferentes propósitos en uno y en otra, ¿verdad? Obviamente la Biblia reconoce un vínculo inquebrantable entre el organismo y su identidad personal. O sea, eso no tiene ni vuelta de hoja, ¿no? ¿Eres hombre o eres mujer? La inconformidad con ese designio divino en realidad es solo un acto de rebeldía personal contra el Dios que nos ha dado la vida y nos ha dado la identidad y nos ha dado el cuerpo que tenemos, ¿no? Es por demás tratar de inventar géneros y inventar tonterías, ¿no? Con razón la Escritura dice: queriendo ser sabios se hicieron necios, ¿no? En cuarto lugar, debemos considerar los obstáculos que hemos visto, ¿no? Hemos visto obstáculos raciales, los prejuicios de la samaritana, los intentos de ocultar las faltas, aún la carencia de entendimiento. Y sin embargo vemos que el Señor puso de lado todas estas cosas para hablar al alma de esta mujer, para ganar su corazón. Nosotros somos los que a veces tenemos indisposición, obstáculos, orgullo. Nos tropezamos con cualquier falta de nuestro prójimo, pues si no, ya no le voy a hablar, no. Con esas greñotas que trae, ¿qué le voy a hablar? O míralo nomás con esas vestimentas. No dejemos que la antipatía, la predisposición o simplemente el orgullo estorben para ir a buscar y traer a los perdidos, ¿no? Jesús vino a buscar a la samaritana. No le hagamos el fuchi a nadie, no menospreciemos a ningún samaritano. Aunque no sea de tu estatura espiritual, búscale la cara, ¿no? ¿No fue esta la actitud del Señor con esta mujer? No, es que no es de la estatura de mi vida, ¿no? Entonces, ¿quién eres? ¿Quién te sientes, no? En quinto lugar, una vez más nos sale al encuentro la omnisciencia y la omnipresencia de Dios para decirnos otra vez, ¿no? Sé lo que hiciste el verano pasado, ¿no? Sé lo que pensaste e intentabas ese día. Sé lo que planeabas. Sé las acciones secretas y lo que te proponías. Yo lo sé. Es lo que Dios nos dice, ¿no? Su omnisciencia, su omnipresencia.
Gracias a Dios que también su gracia y misericordia se hacen presentes, no solamente su omnisciencia, pero su gracia y su favor para llamarnos al arrepentimiento, ¿no? Dios sabe qué hemos hecho, qué hemos pensado, dónde hemos estado, lo que hemos meditado, lo que hemos visto, dónde se han ido nuestros ojos, dónde se ha ido nuestra lengua. Es mejor ser llamados hoy, cuando todavía las puertas de la misericordia están abiertas, ¿no? Venid y comprad sin dinero y sin precio, ¿no? Finalmente, hermanos, comprometámonos y preparémonos cada día para vivir y servir a nuestro Dios y venir a adorarlo, ¿no? Con la preparación idónea, para que no seamos sorprendidos. Oremos, hermanos. Nuestro Padre Celestial, damos las gracias en esta mañana por tu palabra. Rogamos que tú, que escudriñas la mente y el corazón, Padre, pedimos que nos ayudes a humillarnos delante de ti, Señor, que perdones nuestras muchas faltas, nuestras muchas iniquidades. Y nos concedas, Padre, la influencia y la ayuda de tu Espíritu Santo para vivir cada momento, para vivir cada día, Señor. Llénanos de tu presencia, Padre. Necesitamos que estés en nosotros, guiándonos, conduciéndonos para glorificarte, Señor. Pedimos la ayuda de tu gracia y de tu favor y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.